amor a primera vista. ¿Qué solo he descubierto aquí? ¿Y qué he descubierto aquí? Pues que estoy feliz. Soc una privilegiada perquè jo he conegut aquest espai quan estava ple de cases, de carrers, quan estava la part d'allà també plena de vida, de cases, de carrers, de negocis y sobre todo de persones y de gent. Cabañal Horta surgió un poco por una idea de abrir una ventana, ver un solar vacío, un solar que estaba degradado, en una zona degradada, en un barrio que estaba muy degradado, y creo que fue una respuesta vecinal a toda esa degradación, ¿no? A ocupar un espacio que aquí la gente no le gustaba venir, entonces el empezar fue por eso. Poco a poco, pues con los vecinos, ha habido mucha gente que ha participado, mucha gente que no está, pues hemos ido construyendo un espacio diferente a lo que a lo mejor alguna gente piensa que pueden ser unos huertos urbanos. Es el principio del proyecto, con eso empezó todo. Y este camino estaba enterrado y se ha desenterrado y ahora luce como antes, ¿no? Entonces hay que comprender que todo debajo, todo el suelo, eran casas que se han derivado de mala manera. O sigui, nosaltres d'alguna manera estem així habitant un espai que per a mi és un patrimoni. Per què és patrimoni? D'alguna manera hi ha con els carrers, que quan jo els veig, és els carrers en els que jo he nascut, perquè eren de Rodano, no? O sigui, el carrer Astilleros, que ara l'han asfaltat, bueno, ara ja fa anys, baix era Rodano, o sigui, tot este tros. Pero, por ejemplo, tenemos el mirto, tenemos el labiérnago, rhamnus, cipreses, lavandas, pinos, todas especies que están muy adaptadas al clima, que necesitan poco mantenimiento y que sobre todo favorecen la biodiversidad, porque son especies autóctonas de aquí. Durante los días de árbol, cada año había un día de árbol, entonces se dijo, pues venid todos a plantar un árbol o venid todos a traer una planta para el seto, ¿no? Y así se han ido plantando setos y árboles. ¿Estas se comen? Una cosita. Que hay tan pocas plantas porque no hemos comido. Un día cogí cada trozo de una planta comestible, me las comí así. Cabañal Horta para mí representa una propuesta diferente. Aparte del valor verde que aporta la ciudad, que es muy importante y es muy necesario, aparte es que este huerto para mí tiene un valor social. Aquí la gente se hacen talleres, hacen actividades, todo el mundo es muy amable, es un sitio muy agradable, es único para mí en toda Valencia. Que Cabañal Horta pues és més que una horta, no sé, que és un jardí, és un parc, és un lloc de relaxació, no? Que entres així és com una miqueta més de pau, no? Del ritme de la ciutat. La gente que está involucrada con la naturaleza se involucra también más con los seres humanos, entonces pues te acogen como si fuese una más. Es necesario, hace vínculo, hace pueblo, ¿no? Que se dice, ¿no? Hacer pueblo siempre es... A mí me llena, ¿no? Porque un lugar verde también te acerca mucho a la naturaleza, también nos recuerda, ¿no? Individual o colectivamente lo que somos, y para mí es importante esto, ¿no? Sí que es verdad que ha generado un espacio que llama enseguida la convivencia. Este espai per a mi és com tornar a connectar, per una banda, en la memòria de lo que ha sigut la meva vida quan jo era nana fins que vaig anar a l'institut, a l'Isabel de Villena. Y per una altra també és con reconciliar-me en el veïnat. No, siempre hay conflictos también, pero es que eso es lo que forma parte del huerto. El huerto no deja de ser un conflicto. Lo bonito del huerto es aprender a que tú puedes plantar y que mañana se te va a morir la planta. O sea, mucha gente pasa por aquí, agradece por el sitio, se imanta, ¿no? Se acerca y se imanta, y algunos que se atreven a decirte, oye, muy bonito, y pues dices, muchas gracias, ¿no? Por esto, por esta reacción, y mola porque está bien, porque dices, joder, llega y está bien.
és que no només aquest espai verd és per a la gent que vivim així, el veïnat, que sí que està curant ferides d'alguna manera, perquè tornem a posar-nos en contacte. Gent que no volia l'avinguda, gent que sí la volia, perquè durant 20 anys això va ser... Porque quieren construir paralelo al mar, con lo cual se va a hacer una barrera arquitectónica que va a impedir que la brisa, esta maravilla que tenemos aquí, que es tener un huerto al lado de la playa, pues también quieren construir y nos van a trasladar allí. Bueno, malauradament, el Cabanyal portem unes ferides molt grans, no? Per urbanisme, perquè la política ha estat durant dècades buscant simplement el benefici d'algunes persones, oblidant-se de lo que era la gent més humilde que vivien així. El fet és que han deixat solars, han deixat sense cases a moltíssima gent. Es la lucha de David contra Goliat, como siempre, pero vamos, yo creo que el huerto, esto se defiende solo, solamente ver lo que hay aquí, comparando esto con que aquí hubieran casos, imagínate qué diferencia, ¿no? Que això desaparega pues, és una gran pèrdua, no? per l'espai verd, per la riquesa biològica que té, però també per la riquesa social que fa i l'entramat de veïnat. Pero me parece, viendo ese camino y viendo los árboles, que es algo que hay que preservar, no solo lo que hemos hecho nosotros, sino también de alguna manera preservamos o queremos preservar lo que había antes aquí, ¿no? Toda esta arquitectura urbana que estaba desaparecida y que ha vuelto a aparecer, pues también que se preserve y que se respete. I clar, pues el PEC ens posa molt tristos perquè veiem que encara que hagin canviat els governs, que ara se suposa que governen gent potser més afí o que hagin fet processos participatius, a la fi no ens han tingut en compte i el PEC és una justificació de fer més i més urbanisme i també es generen més espais públics, ja no només és Cabanyal Horta, sinó més biblioteques o més espais per centres de salut que no estan projectats. Que las cosas se pueden hacer buscando una ciudad amable, teniendo en cuenta espacios como este o teniendo en cuenta al vecindario, que son los que de verdad conocen el barrio. Porta l'activisme en vena perquè la gent que naixem a el Cabanyal pareix que sempre hem d'estar lluitant. No tenim mai un moment de descans i ja són dècades. Estem farts però anem a continuar. Per molt fart que estiguem, mentre puga, continuaré. Una esperanza que no s'acaba, una esperanza, queda esperanza quan vaig avançant, queda esperanza i no cal plorar, són camins d'amor i llibertat, no cal plorar. Pero no van a poder, porque cada vez somos más y aquí hay unos chicos estupendos que nos están grabando y se lo estamos contando y ellos lo contarán a otros y cada vez seremos más. Todo. ¿Bien? Muchas gracias. Me encanta. Mejor, lo he resumido más, ¿no? Sí, pero... Són camins d'amor i llibertat.